¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este programa En Búsqueda de la Verdad. La verdad es que llevamos ya 2 emisiones y hemos recibido buenos comentarios sobre los temas que hemos tratado aquí. Y hoy, como cada 8 días, me acompaña mi amigo Francisco Tontle. Bienvenido. Gracias, Roberto, mi amigo también. Excelente. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado ya en programas anteriores. Se ha abordado de manera, se ha comentado porque ha tenido que ver con los temas. Todo tiene que ver con todo. Lo platicábamos ahorita con Pancho, que pues tenemos que hablar de todo, y es el tema del mundo astral. Pancho. Te voy a decir Pancho porque me dijiste que dijera Pancho. Claro, así hay más confianza, más relax. ¿El mundo astral qué es? El mundo astral, que también se denomina plano astral, es un mundo muy parecido en algunos aspectos a la Tierra, con la diferencia de que la materia espíritu en el mundo astral es más plástica o más dúctil. Toda esa materia espíritu o espíritu materia se moldea con el pensamiento, ya no con las manos como aquí. Los colores son más brillantes, son intensos, por eso le denominaron mundo astral, porque tiene una tonalidad brillante como los astros. Indiscutiblemente que la vida en el mundo astral tiene características diferentes a las que tiene la Tierra, porque por un lado tiene los habitantes permanentes, dijéramos, los que viven, o sea, los que tienen que estar viviendo. Y por otro lado, los que van de paso. Los que van de paso son los humanos que vamos a atravesar ese mundo, a pasarlo. Ya explicaremos cómo y cuándo y por qué y a dónde vamos en eso. Ese mundo está dividido en 7 subplanos. Y entonces nosotros, cuando dejamos este mundo, pasamos a la primera región o subplano del mundo astral, y así vamos segunda, tercero, cuarto, quinto, hasta el 7º subplano, para pasar al mental o empezar a incursionar en lo que muchos han llamado los cielos. Y entonces, sería lo más parecido a ese término, ¿no? El cielo. Sí. ¿Qué es el mental inferior? Ya hablamos de los cuerpos. Claro, el mental inferior y los planos superiores del astral ya pintan, por decir así, porque es pensamiento, los cielos que el hombre ha creado. Me anticipo, para decir, no hay cielos establecidos porque alguien los hizo, no. Esos cielos también los vamos conformando nosotros, de acuerdo a las credulidades, de acuerdo a la evolución del cuerpo astral, de acuerdo a la vida que se ha llevado. Tomando como referencia, perdón que lo interrumpa, esto que dice, cuando a veces de niños preguntamos, oye, ¿que dónde está mi abuelita? Que ya falleció, ¿no? ¿Dónde está mi abuelita? Y tus papás nos dicen, ¿está en el cielo? Hablando literalmente, está en el mundo astral, que sería el cielo para el término conocido por la persona en este caso, ¿no? Cierto, porque todo el mundo tiene grabado en su cerebro físico lo que erróneamente han infundido una gran cantidad de religiones, porque me imagino que es la interpretación que le han querido dar, ¿no? Claro, a estos conocimientos, ¿no? Sí, que de aquí nos vamos al cielo.
y oye, arrepiente de tu corazón y mira, proponte, mira, y te vas al cielo. Y te echan escapularios o agua bendita y te hacen un montón de los santos óleos, rosarios y todo eso, ¿no? Ay, híjole. Pero no es así. No es así porque no olvidemos la ley kármica. del programa pasado. Yo no puedo ir al astral, a un lugar donde digan los que están pidiendo que yo vaya, porque la ley no está al antojo de nadie. ¿Va? Entonces, por un lado, tenemos que observar la ley kármica, que con ella se forman, se conforman y se gobiernan los mundos, los planos, los subplanos, toda la vida. Sí. Ahora, cuando hablamos de la vida, que es creo que ahorita es muy oportuno, es entender que la vida es una. La gente cree que una vida, no, o una existencia, no. Cuando se habla de la vida una, los sabios quieren decir la vida toda, desde el absoluto hasta el mundo más tosco como el nuestro. Incluye los animales, las plantas. Toda la vida, ¿sí? Entonces, toda esa vida está regida por esa ley. Y cuando ya entremos después al tema de la reencarnación, que también es muy está pendiente y sí hay que hablar de eso. Sí. Sí. Ahorita vamos a tocar a lo mejor algunas partes para dar a entender a algunos que ya tienen conocimientos del mundo astral y puede ser que reafirmen, aclaren o a lo mejor se hagan más dudas, pero para eso estamos, para compartir y buscar la verdad. ¿Podría decirse, Pancho, que cuando uno muere, inmediatamente pasa a este mundo, al mundo astral? Pregunta excelente. Aquí tenemos que ver, ¿no? Acabamos de mencionar la ley kármica, ¿eh? Depende el tipo o la forma en que dejamos este mundo. Muy diferente, dijéramos, la muerte ordinaria, la muerte normal, calmada, en tu camita, que agonizas y todo eso, a la muerte accidental, a la muerte intempestiva, Un asesinato, violenta, o por asesinato, o por sentencia. No la mala muerte, aquí aprovechamos, no la mala muerte de los seres humanos, sino también de los animales. En el astral, los animales tienen cavidad con sus cuerpos astrales cuando dejan este mundo físico. Cuando dejan su cuerpo físico, el cuerpo astral y el alma grupal pasa al astral un poco de tiempo, vamos a decirlo, una instancia muy breve, más breve que la del humano. Sí, porque también son vidas más cortas las de los animales, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, aquí tenemos que ver si nosotros, te voy a poner un ejemplo, alguien muere ahorcado o en la silla eléctrica por sentencia por homicida, mató a muchos, va al astral y allí está recordando la mayor parte del tiempo, todas las escenas de su homicidio y muchas veces se vuelve a repetir y esos deseos que tiene ese ser en el astral repercuten en los humanos. ¿Por qué? Porque hay deseos, pensamientos, deseos que ya hemos hablado, que están ligados
influyen en la conducta del ser humano. De los vivos. Sí. Es como cuando dicen que te habla el diablo, ¿no? Bueno, Pues, sí. para contextualizarlo en palabras coloquiales, ¿no? Se le metió el Bueno, chamuco, dicen. cuando nos habla algo que no sabemos qué es. Exacto. Dijéramos. Oiga, ¿y la persona que falleció y está en el astral repitiendo esas escenas, está sufriendo o está, o sea, al ver esas escenas repetirse, su estancia allí de él es placentera, es difícil? ¿Cómo es su vida? Bueno, vamos a pasar de los habitantes generales, o sea, del astral, a los que van de paso, a los muertos, como A los tú le muertos. llamas. Ajá. Hay una región en el astral que se ha denominado en sánscrito Kamaloka. Kama, deseo, loka, lugar. Un lugar específico de los deseos de los que dejamos este mundo y vamos a pasar al astral. Esos 7 subplanos, dijéramos que están del primero al séptimo. El primero, el más tosco, el más horrible, el más feo. Donde pienso están todos los deseos donde peores. están lo peor de la humanidad, todos los asesinos, todo lo más malo, lo más vil de la humanidad, llega ahí. Y muchos de nosotros que tenemos muchas cosas, aunque no sean tan grandes, vamos pasando a algunos también a ese subplano. Si somos buenos, lo brincamos. O forzosamente tenemos que pasar. Para que tengamos que avanzar, es algo muy interesante. Mira, cuando dejamos este mundo, tenemos que ver cómo estaba nuestro astral. Y nuestro astral estaba en forma ovoide, toda la materia espíritu astral, intercalada, interpenetrada, de los 7 mundos, de los 7 submundos, ¿sí? O regiones. Por lo tanto, tenemos que entender que es de la más densa a la más sutil, esas 7 regiones o subplanos, como quieran llamarle, o submundos. Bueno, esa primera región o estado del Kamaloka, o lugar del Kamaloka, dijimos, es donde están, lo dejo a la imaginación de los que escuchan, porque están lo peor. La mayoría es lo peor. Ese subplano es lo que algunos han confundido con el infierno o con los infiernos. Y nos dicen los grandes clarividentes que efectivamente para ellos son infiernos, porque hay sufrimiento. Esa pregunta que decía, sí lo hay, ¿cómo no? Pero cuando dejamos este mundo, decía, nuestro cuerpo astral tiene una recomposición. ¿Qué significa? Esa recomposición es que nuestro cuerpo astral, que antes era un ovoide, interpenetrado de las 7 energías o espíritu, materia del astral, se va a recomponer en una especie de anillos de materia astral, del más sutil, que está cerca del cuerpo, o sea, el íntimo, o el más cercano al ego, hasta el más tosco del séptimo subplano que estamos hablando, es el que queda afuera. Y por lo tanto, vamos al primer subplano, y una vez que ya depuramos
por la estancia, el lapso que la ley marque, entonces... De acuerdo a los deseos que tuvimos en vida. También de acuerdo a los deseos y pensamientos, sí, claro. Ok. Y entonces, ese anillo astral, vamos a llamarle anillo, se va desintegrando. Una vez que se desintegra, pasamos al siguiente. Ahí tenemos que estar en el segundo, estamos también el lapso o el término que la ley establece para ese ser, y entonces cuando ya se desintegra nuevamente su anillo correspondiente a ese subplano, pasa al tercero, El y cuarto. así sucesivamente el cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo. Ahora, ¿quiénes van estando o cómo van siendo esos subplanos? Mira, el segundo subplano tiene una mayor semejanza a la Tierra, con la diferencia que ya dijimos de lo más sutil de la energía astral a la física, o al espíritu materia astral, al espíritu material de la Tierra. Pero digamos que estar ahí es como si estuvieras aquí, ¿no? Con las diferencias. Más o menos. Más o menos, sí. Sí. Ahora, estamos interrelacionados con muchos seres astrales, buenos y malvados, de todos. Porque la mayoría quiere asomarse al mundo físico. Extraña. Extraña, dejó los negocios, dejó esto, dejó algo. La familia. Quiere comunicarse con estos y a esto. Y ahí están los mediums de los centros espíritas que hacen su chamba. Pero bueno, también hay charlatanes en eso. Totalmente. O sea, esa mediunidad hay que verla con ojos de estudiante y no con ojos de curioso, porque si no, caemos en la charlatanería. Los conocimientos que estamos comentando y que seguiremos comentando hasta que nos permita la ley, todos estos temas son conocimientos de grandes sabios, de grandes maestros de sabiduría que siempre están con nosotros y, por ejemplo, si alguien preguntara, oye, ¿de dónde sacará esos conocimientos? Bueno, para empezar podríamos mencionar una obra maravillosa de la doctora Annie Besant que se llama Sabiduría Divina. Y en esa obra vienen muchos temas de los que vamos a ir tocando. Y está el mundo físico, el mundo astral, el mental inferior, el mental superior, o de Bachán, como se les llama, ¿no? Cielo superior, dijéramos. Está el mundo búdico y el mundo álmico y otros mundos. Todos ellos están hechos para los estudiantes de teosofía con la seguridad para nosotros, porque los grandes clarividentes no son charlatanes. Esos nunca se presentan en televisión ni en radio, más que yo. Pero yo soy un modesto estudiante. Claro. Oiga, es interesante lo que dice en el segundo subplano, donde dice que hay interacción o tratan de haber interacción con el mundo físico, porque muchas veces tenemos la ilusión, los que hemos perdido a un ser querido, ¿no? De que, híjole, andará por aquí mi mamá o mi familiar, mi papá, se podrá comunicar conmigo, podré verlo, sentirlo, ¿no? Y a veces algunos lo atribuyen a la fantasía, ¿no? De que, es que yo escuché que me habló, ¿no? O yo escuché que me tocó, o yo escuché o sentí que estaba aquí conmigo. ¿Eso es una realidad? Claro, y cualquiera lo puede percibir, cualquiera que ponga un poquito de atención. En las calles
de nuestro pueblo y de nuestro mundo, también allí andan los que viven en el astral, igual que uno. igual que nosotros, con la diferencia de que ellos no tienen cuerpo físico. ¿Y ellos nos pueden ver? Sí. A ver, hay momentos en que también ellos nos pueden ver como nosotros podemos verlos a ellos. Pero esa se llama videncia temporal. O sea, es muy corto el lapso en el que podemos ver o nos pueden ver. Generalmente los mundos están, dijéramos, llega el momento en que los mundos, la comunicación se cierra, ¿sí? De uno a otro. Pero ahorita que estabas hablando de esto, es algo muy interesante. La gente que nos escucha, la gente de la calle, sabe y ha tenido unas experiencias muy interesantes. Vamos caminando por cualquier lugar y nos dice la señora, el señor, algunos amigos o a nosotros mismos, oye, ahorita que venía, ay, sentí un escalofrío, pero así, mira, hasta se me pararon los pelos que no tengo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque los seres, los habitantes del astral, pueden pasar por toda la materia densa que nosotros no podemos pasar estando en cuerpo físico. ¿Sí? Sí, las leyes, por ejemplo, de la ley de que no permite que algo físico esté en el mismo lugar, ahí no existe. Claro, claro. Ahora, esto que dices ahorita nos recuerda una parte muy interesante de lo que dice que algo así como que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. La impenetrabilidad. Así nos decían, ¿no? En la escuela. Pero aquí es algo muy interesante, muy curioso. Nosotros, ¿cuántos cuerpos somos? ¿O cuántos tenemos? ¿No? Y entonces quiere decir que ese axioma que hicieron no es correcto. ¿Por qué? Porque somos varios cuerpos que ocupamos, por decir, el mismo espacio. ¿No? Sí. Sí. Entonces... Pero como no los podemos ver... Ahora, otros seres que todos los días están en el astral o estamos en el astral, somos millones de seres humanos que cuando dormimos vamos al astral. La mayoría inconscientes. Son muy pocos los que ya tienen conciencia a qué lugar van, en qué parte del astral están. Cuando recuerdo unos sueños... Es un reflejo, precisamente, los sueños. Los sueños se han distorsionado mucho, o sea, el tema de los sueños se ha distorsionado mucho porque deberíamos llamarle, en vez de sueños, a la mayoría, deberíamos llamarle experiencias en el astral, ¿sí? ¿Por qué estás ahí? Lo que el ego, con su mental y su cuerpo astral, viviendo en ese mundo astral, nos transmite, principalmente le transmite al cerebro físico esas mismas imágenes que en ese instante está viviendo. El problema está que nuestro cerebro físico distorsiona todo, no tiene la capacidad de la mayoría de nosotros. Hay gente que tiene un cerebro muy poderoso, hay cerebros lentos que no llegan a entender. Y entonces confundimos mucho esas experiencias, esas imágenes, eso que vivimos en el astral, ¿sí? Y eso, si nada más fuimos así como
la mayoría que no avanza mucho, no se separa mucho de su cuerpo, no está muy lejos, por decirlo así. Pero hay seres que ya pueden viajar a mayor velocidad, con mayor conciencia, y entonces pueden llegar hasta a los subplanos más elevados del astral, o dijéramos, a la parte más distante de la Tierra, por decirlo así. Entonces, cuando sueñas, por ejemplo, con alguna persona fallecida a la vez. La mayoría de casos sí, pero la mayoría de casos a la vez no se entienden, ¿no? O sea, Sí, dices, me dijo esto, pero la verdad no tengo ni idea por qué me lo dijo, ¿no? claro, o sueñas con alguien muy amado, muy querido, nuestro padre, nuestra madre, si ya se fueron los dos, y nos hablan, nos dicen algunas cosas, y luego están preocupados, nos dicen que están preocupados, en fin, a veces es más o menos clara el sueño, ¿sí? Entonces, hasta que, por ejemplo, ese alma de mi padre o de mi madre ya ascendió a otro subplano, ya está más tranquilo, ya aceptó estar viviendo allá en esa dimensión, y entonces ya no se comunica conmigo o contigo o con nosotros a través de eso que el hombre aquí le llama sueños. Son imágenes de proyección. Igual los pensamientos, nada más que los pensamientos, aquí nosotros, estando encarnados, no los podemos ver, pero en el astral sí podemos ver ya nuestros pensamientos y deseos. Acuérdate que hablamos de que pensamiento y deseo en nosotros, los menos evolucionados, todavía está ligado. Sí, casi es inmediato, ¿no? Sí, pensamiento y deseo casi es lo mismo. Bueno, en el astral, ese pensamiento-deseo es donde mayormente se han estudiado la formación de elementales artificiales. Los elementales artificiales tienen forma de pensamiento y deseo. Pueden ser buenos o malos. Vamos a usar ese término para no meternos en mal. Pero también en ese mundo viven los verdaderos elementales, los que son, dijéramos, los que manifiestan la vida del éter, del fuego, del agua, ¿sí? Y que en este mundo la mayoría de gente que ha metido las narices en ese tema les ha llamado gnomos, sifos, salamandras, ondinas, ¿sí? Duendes, en fin. Bueno, esos duendes que algunas gentes en nuestro mundo y en nuestros lugares, en nuestra región, han tenido experiencias con ellos y los han visto y los han movido y los han hecho travesuras, son seres reales que viven en el astral principalmente, pero son los seres que nos dicen que con más propiedad deberíamos llamarles espíritus de la naturaleza. ¿Y pueden ser buenos y malos, dice? No. ¿No? No, ellos no son ni buenos ni malos. Ellos actúan de acuerdo a quien pueda manipularlos. Porque si hay algún mago negro, se puede valer de él. La magia lo que se ha llamado en nuestro mundo magia de salón,
hay una información que se dio hace tiempo en relación a Houdini. Houdini es uno de los más grandes magos de salón en nuestro mundo, según de los magos de salón, porque decían o dijeron que Houdini tenía un elemental a su servicio. Órale, interesantes. Y era el que lo ayudaba en sus trucos. Lo ayudaba a resolver sus operaciones mágicas o sus trucos mágicos, dijéramos, ¿sí? Ahora, los elementales, decíamos, ¿no?, ni son buenos ni son malos. Si nosotros pudiéramos nuevamente acercarnos a ellos y hacernos amigos de ellos, un amigo elemental es mejor que un amigo humano, ¿eh? Sí. Ahora, ¿En qué sentido, perdón? ¿Por qué convendría tener un amigo elemental? Porque él cumple nuestra voluntad y nuestro amigo no. O sea, nuestro amigo humano no. ¿No? Entonces, ahora, obviamente siempre que sea bueno, ¿no? Esos espíritus de la naturaleza o elementales, o duendes, o gnomos, o sifos, salamandras, son los que ayudan también a la formación de los cuerpos astrales, de los minerales, de los vegetales, de los animales y del nuestro inclusive. Ahí entran las hadas también, todo eso, ¿no? Las hadas, indiscutiblemente. Hay una obra, las obras que el señor Carlos Webster Leadbeater escribe, que también es un gran clarividente, nos habla mucho de las hadas de Irlanda, que son maravillosas, ¿no? Los adultos, es lo que se llaman adultos, porque algunos queremos seguir siendo niños. Porque, ¿en qué sentido? No en el sentido payaso de querer ser infantiles, no. En el sentido, como dice el Principito, ¿sí?, en no perder la imaginación, en tener la pureza de pensamiento, ¿sí?, y podernos comunicar. Los espíritus de la naturaleza y los devas o ángeles son los que cuidan permanentemente a la vida en nuestras niñas y niños en todo el mundo, y son los que cuidan la vida evolucionante en nuestros reinos. O sea, y esto lo conocen y lo saben, aunque no muy de manera profunda, muchas mujeres que saben cuando atienden sus plantas, sus flores. Ahí es el mundo de las señoras que se ponen en contacto con esos espíritus de la naturaleza. Nuestros científicos, cuando lleguen a incursionar en los demás cuerpos, bueno, cuando avancen en el cuerpo físico, en el estudio, sí, todavía no termina. cuando avancen en el estudio del cuerpo físico y del cerebro, entonces les das para que se comuniquen y entren a ver estos programas, ¿sí?, para que digan, oye, eso que decía ese Pancho ahí en el programa de, caray, sí, era cierto. Roberto, oye, sí, los químicos, ¿sí?, los cirujanos usan la anestesia y saben que ya no siente el paciente
sea anestesia parcial o total, pero no saben por qué no sienten, porque repliegan, con el anestésio repliega el astral, y si es total, lo saca casi más del cuerpo físico. Por eso no siente dolor. Un día lo investigarán. Algunos ya lo conocen, algunos médicos ya han estado metiendo yo les llamo narices, en esa parte. Pero ese mundo astral es importantísimo, lindísimo. Los que llegan, obviamente ya quinto, sexto, séptimo subplanos, generalmente son seres ya más evolucionados y que la mayoría de ellos, los que son intelectuales, aunque no sean muy espirituales, se van a buscar las bibliotecas en el astral, que las hay, y con conocimientos mucho más profundos y más elevados de los que tenemos en nuestro mundo. Y siempre estaremos tomando en cuenta que para vivir en el astral y estar en determinado lugar más o menos tiempo, depende del grado de evolución, del adelanto que tengamos. Y también de cómo vivas aquí en el mundo físico, ¿no? Obviamente, para eso es el mundo físico, por eso siempre estamos hablando en este mundo, para este mundo y con este mundo. ¿Por qué? Porque entre mejor corrijamos nuestros deseos, los transformemos de malos a buenos, y que nuestros pensamientos, que ya dijimos que están en la mayoría de nuestros hermanos ligados, pensamiento y deseo, obviamente nos van a hacer llegar al astral con un cuerpo astral más refinado, no la suciedad que llevamos, ¿no? O sea, en este mundo... Y también, perdón, más rápido avanzas para regresar nuevamente a una vida nueva, ¿no? Claro. Nos detenemos porque nosotros labramos nuestro propio karma. De acuerdo a la vida que llevamos aquí, y cada quien se puede calificar en cierta manera, sin favoritismos, nada de favoritismos. Ya dijimos que nadie engaña a Dios. O sea, la ley es ley. Entonces, a medida de que vamos evolucionando en nuestro cuerpo astral, vamos a mencionar aquí los que ya están más evolucionados en su cuerpo astral. Esos, cuando dejan este mundo, ya no pasan por las regiones, por las 7 regiones, ya no necesitan pasar porque llevan su cuerpo astral limpio, puro, ¿sí? Digamos, se saltan ya esas etapas. Sí. Y entonces, dicen los clarividentes, casi pasa como volando por el mundo, ¿no? O sea, como que nada más lo ve, pero pasa. Nada más lo ve y ya pasa. Los menos evolucionados, obviamente, tardan un poquito más. Eso de que ahorita que está hablando de eso, comúnmente dicen, no, se va a pudrir en el infierno, dice la gente, ¿no? Cuando alguien es muy malo. Pero no literalmente se va a quedar toda la eternidad, tiene que pasar a los siguientes planos, aunque así haya sido el más malo de todos. Ahorita que mencionas esto, vamos a adelantar esta parte que es importante que la escuchen en este comentario que voy a hacer. El ser más malvado
pero que haya tenido unos rasgos de bondad en sus deseos, en sus pensamientos, en sus acciones, ese lapso que va a estar en el cielo puede ser un segundo, puede ser un minuto, puede ser comparativamente con lo que llamamos aquí tiempo. Ujú. Puede estar un día o más. Obviamente que el que está más evolucionado, más limpio, ese va a estar mayor tiempo en el astral, a menos de que ya sea un ego mucho más adelantado y que ya esté entrando en las iniciaciones para poder ser servidor. Y entonces este tipo de seres, la ley les permite reencarnar lo más pronto posible. Inclusive hay quienes renuncian a ir al cielo o al nirvana porque su deseo, su pensamiento, su amor es seguir sirviéndole a la humanidad terrestre. Y entonces reencarnan inmediatamente. O sea, por aquí mueren y reencarnan. Y también hay otra parte que también les sucede. Algunos de estos grandes ya iniciados, todavía no adeptos, pero ya estudiantes más avanzados, no necesitan desencarnar, o sea, como lo hacemos ordinariamente, sino que no necesitan ir ni al astral ni al mental, porque cuando ya está su cuerpo deteriorado, hay otros maestros de él que lo ayudan a buscarle un cuerpo adecuado para que transmigre. Por eso la transmigración es muy interesante entender de ese cuerpo a ese otro cuerpo que le encontraron adecuado. Hay muchos conocimientos de este tipo de vida. Hay una obra muy interesante, quiero mencionarla, Sí. se llama La Divina Ausente. La Divina Ausente. Es una obra muy, muy bellísima. ¿De quién es? No recuerdo el autor, No. porque es una compilación de experiencias. Ujú. No la hizo un solo escritor. Pero someramente voy a contar en qué consiste. Esto lo voy a hacer rápido. Porque este suceso se presenta en nuestro país, en México, en Acapulco y en Estados Unidos. Una mujer bellísima y un hombre artista se encuentran y se enamoran. En Acapulco está el varón tocando el piano, la mujer empieza a cantar y los dos empiezan a elevarse, ¿sí? Y llega el momento que en planos superiores se ven algo que no es muy fácil de explicar ahorita en un ratito, ¿eh? Vuelven a sus cuerpos y obviamente para ellos ese es un indicativo que se deben casar y se casan y tienen 2 hijos, pero la esposa
sufre un mal, una enfermedad ni conocida. Y llega el momento en que pues la atienden y todo eso, pero supuestamente lo que aquí les llaman muerte, muere. Pero no va al astral. Ahora es interesante el astral, pero interesantísimo. No va al astral, sino que va a tomar un cuerpo de una güera prima, así le decimos a los norteamericanos, Ujú. en Estados Unidos, que estaba terminando su existencia. Allí los doctores, estaba asistida por unos doctores, norteamericanos también, y entonces le dicen al papá de la muchacha, de la güera, ya terminó. Pero cuando le dicen ya terminó, empieza a haber reacción. Y reacciona, y reacciona, y reacciona. Y entonces empiezan a ver con rareza ese regreso inmediato, Sí, entiendo. sin saber qué pasa. Pero les llama la atención de que no le entienden lo que dicen, porque habla español. Y su hija hablaba inglés. Sí, digamos, estaba a punto de fallecer y de repente regresa en esos milagros que le llaman a veces los doctores, ¿no? Ya estaba muerto clínicamente y de repente... Sí, los doctores pueden decir lo que quieran, pero aquí decimos la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Pero, o sea, ejemplificando para que la gente lo entienda. sí, ¿No? Ajá. pero hay una transmigración porque el alma de la mexicana va a tomar el cuerpo Sin tener que pasar por... sin irse al astral. Ujú, Y el astral de la güera sí se va al astral. ujú. Pero lo más interesante de esto es que mandan a traer, buscan a ver un intérprete y encuentran a una señora que por cierto estaba estudiando teosofía, que es algo muy interesante, por eso la obra es muy interesante. Y entonces empieza a explicarles y todo eso, lo que había pasado, todo esto. Y luego la hija le dice a su padre, mira, obviamente yo te amo como si fueras mi padre, pero yo soy fulana de tal y vivo allá, entonces estoy casada, tengo 2 hijos, los extraño, tengo que ir a verlos, tengo que ver a mi esposo, yo no puedo, o sea, él está sufriendo mucho, y mis hijos. Es tanto la expresión del cuerpo de su hija y el amor que él había tenido a su hija, que le empieza a ayudar. El señor, pues, norteamericano, tenía medios para poder ayudar y viene a México y empieza a acercarse a su esposo de manera muy cautiva, muy... Sí, porque imagínese, se iba a asustar, ¿no? Claro, Va a decir, esta está loca. Golpe, así, ¿no? Hasta que por fin empiezan a tener comunicación. Y al principio él pues, no le creía. Y le dice, es que yo soy fulana, soy tu esposa. Pasó esto. Y ya le hacía 20,000 preguntas de qué hacía, a ver cómo fue esto. Entonces, y le fue dando todas las respuestas de manera satisfactoria hasta a tal grado que se vuelven a casar, porque supuestamente por fuera, o sea, la forma era una gringa. Era otra, ¿no? Sí, y la alma era la misma. Narro esto porque hay infinidad de ejemplos. ¿Cómo se llama la obra? La divina ausente. La divina No la ausente. puedo ofrecer porque esa la estuvo leyendo mi esposa quién sabe cuántas veces. Ujú. Es una obra muy linda, de veras, y que nos ayuda mucho a entender los temas. A mí un día me preguntaron,
siempre me preguntan, oye, como tú me preguntabas hace unos días, que cómo empezamos a estudiar y todo esto. Y yo les digo a todo el mundo que hay que empezar, pero no dejar, nunca dejar. ¿Por qué? Porque empezamos a estudiar y vemos como que no le entendemos nada. ¿Qué es esto? Nos aburre, Sí. ¿no? Nos da sueño, dejamos el libro, entonces. Pero si seguimos, persistimos y seguimos de eso, llega el momento, no digo que ya así sea muy excelente, pero llega un momento en que se nos quita un poco lo atrasadito y empezamos a entender más y más y más y más. Y obviamente no olvidemos que siempre será el servicio que le demos a los demás, amor a los demás. Eso es lo que nos va a hacer mejorar nuestros cuerpos. Sí, porque recordando el programa anterior del karma, hablábamos sobre los pensamientos, los deseos, el mundo, el cuerpo astral, que tiene que ver directamente con el mundo astral. Lo que deseemos, bueno o malo, va a repercutir en nuestra estancia una vez que lleguemos ahí, ¿no? Claro. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que saber, que nunca estamos solos. En el astral, aparte de los pobladores más o menos que viven y los de que paso, hay otros grandes seres de otros mundos, de otros niveles, maestros de sabiduría que van al astral a servir, y hay varios iniciados, los discípulos de los maestros, hay varios humanos que en la noche cuando dormimos vamos con la intención de el deseo, el pensamiento de servir, aunque todavía no tengamos la conciencia. Y eso no nos debe importar a quién le servimos, y más en el astral, donde hay tantas necesidades. Hay otra obra que se llama Protectores Invisibles, del señor Leadbeater, que es muy interesante porque los protectores invisibles también los hay. Lo que podríamos llamar ángeles. Pues, lo que el ángel de la guarda, ¿no? Algunos son espíritus débicos, pero algunos también son humanos. Humanos. Sí. Humanos que cuando dormimos vamos a esa, dijéramos como si fuera una asociación en el astral. A ver qué podemos aportar y ayudar, ¿no? Y ahí hay dijéramos, unas maneras tan sorprendentes de hacer, de servir, que inclusive hay otros seres que ayudan a alguien. Por ejemplo, alguien va en su cuerpo astral a ayudar a alguien que se va a accidentar y lo tiene que salvar, pero para salvarlo con su cuerpo astral no puede hacerlo porque no tiene materia densa para detenerlo, para abrazarlo. Sí, o decirle no hagas esto porque vas a accidentar. Sí. Entonces hay otros seres que ayudan a ese servidor a materializarse. Entonces se materializa y entonces ya puede interferir, auxiliar a alguien que está en peligro de muerte. O sea, hay casos muy, muy interesantes. Yo menciono esos casos y trato de mencionarlos de manera nada sorprendente y apabullante, porque los conocimientos no tienen que ser apantalladores.
Los conocimientos son sensatos, Sí, son lógicos. lógicos, con naturaleza importante. Lo crean ahorita los materialistas o no, lo crean ahorita los científicos o no, lo crean todos los ateos y los que no crean. Lo cierto, que ya dijimos, te acordarás que en uno de los programas anteriores dijimos que el reajuste kármico que se está presentando es muy importante recordarlo, y más ahorita que estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque a medida de que yo voy acercándome a eso que otros le llaman muerte, o tumba, o al hoyo, ¿no? Yo les llamo acercarnos a dejar nuestro cuerpo físico para ir al astral. Y con mi esposa nos estamos preparando de manera muy seria, muy seria pero sin arrugar la frente, muy seria pero con mucha alegría, con mucho amor. ¿Por qué? Porque nosotros al ir estudiando vemos que no es por miedo, que no debe ser por miedo, sino que debe ser por amor. Quien va a hacer un viaje a Estados Unidos debe saber cómo es Estados Unidos o el lugar donde va, ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos haciendo eso, conociendo el mundo astral, y para saber más o menos en dónde, en qué lugar vamos a estar. Y hacer más bonita su estancia ahí. Hacerla más bonita, ¿sí? Y para eso hemos platicado con nuestros hijos y con algunos de nuestros amigos que ya nos hemos estado despidiendo desde hace tiempo, pero no les he cumplido, todavía estoy aquí. ¿Para qué? Y ya les dije, bueno, cuando mi esposa y yo nos vayamos de este mundo, no vamos a hacer ni rezos, ni chillidos, ni flores, ni rosarios, ni misas, nada de eso, porque nada de eso ya no es tan útil, ya no es nada útil a los que dejan este mundo. Pero sí lo más útil es que usted tiene miedo a morir, no tenga miedo, cambie usted su modo de pensar, su modo de desear. Ser bueno, hay que ser bueno en esta vida. Claro, apúrese, no se preocupe, pero no tenga miedo, no va a pasar nada. Porque si reprobamos el examen, ya dijimos que nos vamos en ese planeta que se está acercando, que es más atrasado que el nuestro, pero seguimos viviendo y seguimos evolucionando. Claro, debemos decir que allá los cuerpos en los que vamos a encarnar estarán tan atrasados todavía como cuando estaba empezando la vida humana en nuestro mundo. Si nos quedamos aquí, será para seguir sirviendo. Antes de finalizar, porque ya llevamos casi el tiempo concluido, muy interesante lo que dice de que usted ha platicado con su familia, que no quieren rezos, que no quieren que lloren. ¿Qué sería la mejor forma de los familiares de ayudar a alguien que acaba de dejar el mundo físico? ¿Cuál sería la mejor manera los familiares de apoyarlo o de hacerle más fácil la transición al mundo astral? Mira, vamos a terminar con algo muy importante que hacen los yaquis. Los yaquis, que son de Sonora, tienen su danza del venado, muy famosa, pero pocos saben para qué usan la danza del venado. Bueno, los yaquis, cuando alguien está ya agonizando o va a agonizar, le tienden un petate o un costal o la colchoneta, no sé,
le ponen una vela o veladora en la piecera o en los pies, cerca de los pies, no en la cabecera como la mayoría hacen. No hacen ruido, no rezan, no cantan, ni lloran, ni nada. Dejan que el agonizante termine bien y todos ellos se salen al asoleadero afuera de la casa a recibir a los otros familiares, amigos, compañeros, ¿sí? Y la danza del venado está en el asoleadero, que es un símbolo de la lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Más o menos, para no irnos más allá. Pero lo importante de dejar en silencio a nuestro ser amado y muy querido, si de veras lo amamos, es porque tiene que recopilar todas las experiencias desde la concepción hasta ese último momento, todas las experiencias, sí. Y todo lo que vivió. Y si no las recopila, si no las graba, ¿no? Las vuelve a grabar, entonces algunas de esas experiencias tendrá que volverlas a vivir. Oh, interesantísimo eso que dice. Sí. Por eso la mejor recomendación, como dices, es dejar que nuestros hermanos, amigos, parientes, todo lo que sean, si en verdad amamos la vida y si en verdad queremos servirle a esos seres que se van, promovamos el silencio lo más que se pueda, ¿sí? Que llega la hija llorando, la detenemos en la puerta y para afuera. Y que llega la vecina que va a rezar, para afuera, ¿sí? Aquí no tenemos danza del venado, ¿no? Pero muy bien podemos sacarlos al patio y a lo mejor hasta de paso sí les invitamos una copita de vino de naranja, no se ocupa mucho aquí. Lo que le gustaba. Lo que le gustaba, ¿no? Sí. Oiga, don Pancho, interesante porque es como una reflexión que hace uno antes de irse, sí, de todo lo que viviste, lo que aprendiste, las experiencias, para no volverlas a repetir. Claro. Ahora, no olvidemos que en lo que tocamos hoy del mundo astral, dijéramos es lo más sobresaliente del mundo astral. Sí, pero por lo que me dices es profundo y súper interesante. Porque ahí, una recomendación para los que ya van al astral. Ven unas figuras feas, horribles, y con su pensamiento ellos los pueden transformar, ¿sí? Ellos pueden decir como cuando cuando éramos niños decíamos, Manuel, no tengas miedo, no pasa nada, no es cierto, no existe, no hay. Entonces empezamos a pensar en el astral y transformamos. ¿Por qué? Porque todas las formas astrales tienen esa cualidad de cambiar. Tienen esa, sí, no es aquí como el físico que no te puedes transformar, ya lo físico es y es. ¿Por qué? Porque por la ductibilidad o ductilidad de la energía o espíritu, materia astral. Recalco mucho en espíritu y materia, para no nada más hablar de materia por un lado y de espíritu por el otro, porque espíritu y materia son uno, están en uno, ¿sí? Y son los dos polos maravillosos de la vida. Ya después hablaremos de las energías que unen a esa materia y espíritu. Es que todo tiene que ver con todo, si te das cuenta, hemos hablado
hemos tocado temas que tocamos en el primer programa, en el segundo programa, porque todo está interrelacionado. Claro. Seguramente en futuros programas hablaremos sobre el astral y seguiremos ahondando en este tema, ¿no? Tenemos que hacerlo así, Roberto, no nada más por técnica pedagógica, no, sino porque precisamente eso que dices, de que todo está relacionado con todo, es como vamos a entender esa vida una, ¿sí? Esa vida una. Y no olvidemos que para ir aquí, estando sentados o acostaditos o con mi esposa, tu amigo, con quien sea, queremos trasladarnos a otro mundo, no necesitamos movernos aquí, ¿sí? Pensamos, deseamos. Creo que comentamos una vez que podríamos estar aquí comiéndonos nuestra pizza, ¿no? Y nuestro vino y pensar que estamos en Italia, ¿no? Y lo estamos, ¿eh? Nada más que la intensidad de nuestros pensamientos aquí son tan débiles que tenemos que hacerlos más fuertes y más fuertes y más fuertes. Hasta que sea una realidad que lo podamos sentir y vivir, ¿no? El poder mental que todo el mundo habla y sí, pero hay que ponerlo en ejercicio y eso nos lleva años y nos lleva vidas. Y hay que estudiar. Y hay que estudiar, porque la vida es eterna. Pues nuevamente gracias, interesantísimo el programa. Gracias a ti, Roberto. Yo deseo que lo poquito que podamos ir aportando y que vamos a ir volviendo a tocar lo que ya dijimos o lo que no dijimos o lo que dejamos de decir o nuevas ideas de ese conocimiento que le va a ser de mucha utilidad a quien abra su mente, su astral y diga, caray. El que quiera respuestas. Sí. Decía un escritor hace tiempo, cuando empecé a estudiar, decía un hermano, ya oíste que dice, hay muchos mundos, pero están en este. Don Pedro Ferriz de Com era un locutor, ¿no lo conociste? El papá del Pedro Ferriz actual. El Pedro Ferriz, ¿de cuál? Hombre que incursionó sin decir que era teósofo o sin decir que era metafísico, sin ninguna presunción. Claro, se oía muy fuerte por la voz, el vozarrón que tenía, ¿ah? Pero el conocimiento que tiene mucha gente y que se puede compartir, porque ¿para qué no vamos a pelear? Pues no. Hagamos la paz y no la guerra. Así es. Roberto, gracias. No, gracias a usted que nos viene a compartir esto que es interesantísimo. Yo en estos 3 programas he entendido algo que yo creí que medio sabía y ahorita en estos 3 programas, en la manera que los hemos hecho, los he entendido a la perfección. Mucha gente ha visto estos contenidos y les ha gustado, hay buenas opiniones, entonces esperemos que lo que nos permita la vida hacer, la vida física, pues los estaremos haciendo, ¿no? Claro que sí, con todo el amor. Gracias, entonces también a las personas que nos están viendo, puede comentarnos, puede hacer preguntas, ¿por qué no? Y aquí las podemos resolver, podemos pasarlas aquí en vivo y podemos hacer las preguntas y darles una respuesta en la medida que Pancho, porque se me queda Don Pancho, pero Pancho. No, eso es Don Pancho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Les recuerdo que este programa se llama En Búsqueda de la Verdad y no hay religión más elevada que la verdad. Soy Roberto López, muchísimas gracias, hasta la próxima.